Descubrí que mi padre se acostó con mi prometida, pero la verdad era más profunda que eso. Realmente no sé cómo empezar esto, así que haré lo mejor que pueda para que sea lo más claro posible. No voy a entrar en detalles sobre mi vida personal, como mis gustos o disgustos. No se trata de eso. Solo quiero contarles lo que ha pasado recientemente en mi vida. Pero antes de comenzar, déjenme advertirles que esto no está editado ni estructurado, y debido a lo delicado de la situación, probablemente no sea algo agradable de escuchar. Me llamo Matthew, tengo 28 años, y hasta hace poco, mi vida era bastante normal. Tenía un buen trabajo, buena salud, estabilidad tanto personal como familiar, y, sobre todo, tenía a mi hermosa novia, Emma. Llevábamos casi 6 años juntos, y hacía poco tiempo nos habíamos comprometido. Como dije, todo en mi vida era tranquilo y predecible. Nada fuera de lo común. Claro, no era perfecto, pero era simple y estable. Todo cambió el día que fuimos a visitar a mis padres. Ese día, Emma y yo fuimos a casa de mis papás para darles la noticia de nuestro compromiso. Dos cosas importantes que debo aclarar. Primero, Emma y yo no vivimos en la misma ciudad que mis padres, ya que allá no había oportunidades para ejercer nuestras profesiones. Y segundo, en todo el tiempo que llevábamos de relación, Emma nunca había conocido a mi papá en persona. Esto se debía a que, casi siempre que íbamos a visitar a mis padres, mi papá estaba trabajando o tenía algo urgente que atender. Su trabajo siempre ha sido muy demandante, así que no lo culpaba. Pero esta vez, unos días antes de la visita, hablé con él y le pedí que hiciera un espacio en su agenda porque tenía algo muy importante que contarles, tanto a él como a mi mamá. Él aceptó y me prometió que estaría presente. Cuando llegamos a casa de mis padres, me emocioné al ver el auto de mi papá afuera. Pensé que, además de dar la noticia del compromiso, por fin podría presentarle a Emma. Al entrar, mi mamá nos recibió con una sonrisa y nos llevó al comedor. Le pregunté por mi papá y me dijo que estaba arriba, arreglándose. Aproveché para pasar rápido al baño. Pero cuando volví al comedor, ya estaba él, y desde el primer momento noté que algo no estaba bien. Mi papá estaba más serio de lo normal, y Emma se veía incómoda. Cuando me acerqué a saludarlo, sentí que estaba tenso. Y esa tensión se mantuvo durante toda la visita, incluso cuando les dimos la noticia de que estábamos comprometidos. A diferencia de mi mamá, que se emocionó, nos abrazó y celebró con entusiasmo, mi papá solo asintió con una sonrisa forzada, como si estuviera fingiendo aprobación. Mientras mi mamá servía la comida, me acerqué a preguntarle si pasaba algo con mi papá. Me dijo que seguramente era por cosas del trabajo, que no me preocupara. Pero no pude evitar notar que Emma también estaba extraña. Apenas habló durante la cena, se la pasó mirando su plato, como si quisiera que todo terminara rápido. La incomodidad duró hasta el final de la noche. La despedida con mi papá fue fría y distante, tanto que incluso mi mamá se dio cuenta. Ya en el camino de regreso, le pregunté a Emma si le pasaba algo. Le mencioné lo seria y distante que estuvo durante la visita. Ella me dijo que no fue su intención actuar así, me abrazó y se disculpó. No me dio una razón concreta, pero decidí no presionarla. Durante los días siguientes, Emma seguía siendo ella misma conmigo, cariñosa, atenta, presente. Pero había algo en su mirada, algo que me hacía sentir que algo la preocupaba. Y por más que intentaba entender qué era, no lograba descifrarlo. Una semana después, mientras estaba en el trabajo, recibí una llamada de mi papá. Me pidió que nos viéramos, que había algo serio de lo que quería hablar conmigo. Y me pidió que fuera solo. Su tono era tan firme que no pude negarme. Esa noche, cuando le conté a Emma que mi papá quería hablar conmigo, la noté nerviosa. Me preguntó si él me había dicho de qué se trataba. Le respondí que no, que lo sabría al día siguiente. Esa noche casi no dormí. No porque yo no pudiera descansar, sino porque Emma estuvo inquieta toda la noche, no paraba de moverse en la cama. A la mañana siguiente, noté a Emma muy apagada. Le mencioné que había estado inquieta toda la noche y le pregunté si algo le molestaba. Me respondió que solo estaba estresada por el trabajo. Aunque no quedé satisfecho con su respuesta, no insistí. Nos despedimos con un beso que, aunque cálido por fuera, se sentía frío,
como si algo se hubiera roto en silencio. Cada quien se fue por su lado al trabajo. Después de un día agotador, fui a casa de mis padres, como había acordado con mi papá. Al llegar, los encontré a ambos sentados en la cocina. Lo primero que noté fue que mi mamá estaba llorando. Me acerqué rápidamente, alarmado, y les pregunté si había pasado algo, si estaban bien ellos o los abuelos. Mi papá levantó la mano, pidiéndome que me calmara, y me dijo que no era nada de eso. Me pidió que me sentara. ¿Para qué querías hablar conmigo, papá?, pregunté con ansiedad. Hubo un silencio pesado, interrumpido solo por los sollozos de mi madre. Hasta que, finalmente, mi papá habló. No sé si Emma te haya dicho algo sobre mí. Me desconcertó esa pregunta, así que respondí con naturalidad. ¿Por qué debería? Él suspiró hondo antes de soltar algo que me congeló el cuerpo. Hace años, tuve algo con Emma, hijo. Me quedé paralizado. No podía creer lo que acababa de escuchar. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Después de unos segundos de completo silencio, mi padre agregó. Sé que probablemente no me vas a creer. Me levanté de golpe de la mesa y, con la voz tensa, respondí. Por supuesto que no te creo. Él volvió a levantar la mano, intentando calmarme. Sé que esto es muy difícil de asimilar, pero me conoces, hijo. Sabes que no soy alguien que invente cosas o cause conflictos sin motivo. Te juro que es verdad. Y lo peor es que lo conocía bien. Sabía que no era un hombre impulsivo ni mentiroso. Y aunque me dolía incluso pensarlo, su tono era, sinceramente, devastador. Entonces dijo algo más. Para que me creas, te diré algo que solo tú deberías saber. Sé que Emma tiene un lunar, con forma parecida a una S, en su glúteo derecho. Al escuchar eso, sentí un vacío en el pecho. Mi mente se nubló por completo. Ese detalle era tan íntimo, tan específico, que no había forma de que lo supiera, a menos que hubiera visto a Emma sin ropa. No podía haberlo adivinado. No había forma. Miles de pensamientos cruzaban mi cabeza. ¿Era posible que Emma realmente hubiera estado con mi papá? Mi papá me sacó de mi confusión. Hay más cosas que debes saber, pero, como soy un cobarde y no quiero destruirte más, creo que no debo seguir yo. Es ella quien debe contarte el resto. No sé qué tan honesta ha sido contigo sobre su pasado, pero debes hablar con ella, y pronto. ¿A qué te refieres?, le pregunté, confundido y con el corazón latiendo con fuerza. Él bajó la mirada y dijo. Lamentablemente, tu madre no esperó a que yo terminara de explicarte todo, y llamó a Emma. Le dijo cosas muy duras. No debió hacerlo así. Mi mamá no dijo una sola palabra. Solo seguía llorando en silencio. Mi padre, una vez más, buscó mi mirada y me dijo con seriedad. Sé que esto es terrible, pero te lo ruego, no pelees con Emma. No la juzgues, no la rechaces. Porque, a partir de ahora, ella va a necesitarte más que nunca. Esas palabras me sacudieron. Esperaba que me dijera que debía alejarme de ella, que me había engañado, que no era la mujer indicada. Pero no. Me pidió que la apoyara. Que no la dejara sola. Salí de la casa sin despedirme. Iba completamente perdido. Mi mente era un caos. Conocía bien a mi padre. Sabía que no mentía. Pero también conocía a Emma. Habíamos compartido tantas cosas, ¿cómo era posible? Solo de imaginar la posibilidad me dolía el pecho como si algo me estuviera desgarrando por dentro. Tenía que hablar con Emma cuanto antes. Porque, a pesar de todo, yo seguía amándola. No podía alejarme sin saber la verdad. Y esas últimas palabras de mi papá no dejaban de sonar en mi cabeza, esa chica te va a necesitar más que nunca. Al llegar al apartamento, todo estaba oscuro. Pero logré distinguir a Emma, sentada en una esquina, sollozando. Me acerqué lentamente. ¿Entonces, es cierto? Emma no respondió. Solo siguió llorando, sin atreverse a mirarme. Con lágrimas en los ojos, me arrodillé frente a ella y le pregunté. Por favor, solo dime la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste?
Emma, con un llanto entrecortado y apenas audible, respondió. Porque tenía hambre. Esas palabras me atravesaron más que todo lo que había escuchado esa noche. Esperaba cualquier otra cosa. Una excusa, una mentira, algo que me hiciera enfadar. Pero eso fue diferente. Fue dolorosamente real. Sin pensarlo, me acerqué y la abracé. Le dije: «Está bien. Estoy aquí contigo. Pase lo que pase, vamos a enfrentarlo juntos». Emma rompió en un llanto aún más fuerte. Y empezó a repetir una y otra vez, entre lágrimas: «Lo siento, lo siento, lo siento». Sé que no les he dado mucha información sobre cómo empezó mi relación con Emma, así que quiero darles un poco de contexto. La conocí en el trabajo, o mejor dicho, mientras hacíamos nuestra pasantía para poder ingresar oficialmente a la empresa una vez termináramos la universidad. Desde el principio, Emma me pareció una chica simple, reservada, callada, siempre con la cabeza gacha, hablando solo lo necesario. Al inicio no le prestaba más atención de la que debía, pero con el paso de los días, empecé a notar que me lanzaba miradas. No eran miradas sutiles, ni mucho menos disimuladas. Cualquiera que se diera cuenta notaría que ella me miraba con frecuencia. Y cada vez que yo le devolvía la mirada, ella bajaba la suya rápidamente. Al ver eso, me reía por dentro. No lo hacía por burlarme, sino porque noté que así era ella, no lo hacía con malicia, simplemente era torpe para ocultar su interés. Pasó un tiempo así, y aunque me sentía halagado de que una chica tan bonita me prestara atención, también me resultaba un poco incómodo. No porque no me interesara, sino porque en ese momento estaba muy enfocado en mis estudios y en la pasantía. Unos meses después, cuando nos graduamos y comenzamos a trabajar oficialmente en la empresa, Emma finalmente me habló. Recuerdo ese día con mucha claridad. Estaba esperando el transporte para irme a casa, cuando escuché una voz tímida detrás de mí diciendo: «El trabajo está muy cargado, ¿verdad?». Al voltear vi que era Emma. Solo le respondí: «Sí». Después de un breve silencio, volvió a hablar. «Sabes, a unas calles de aquí hay un restaurante bueno. Sirven un estofado con un aderezo especial. Si usted quiere, podemos ir». Noté que hablaba raro. Cuando la miré bien, vi que estaba llorando. Su boca hacía un puchero cada vez que intentaba hablar. Pensé en preguntarle si le pasaba algo, pero preferí no interrumpirla. Ella siguió llorando y repitió la invitación. Le pregunté: «¿Me estás invitando a salir?». Y ella, con lágrimas en los ojos, respondió: «Sí, señor. Lo invito a salir». No sé si me crean, pero desde ese momento quedé profundamente ligado a Emma. Verla esforzarse por invitarme, a pesar de su timidez y llanto, me conmovió profundamente. Esa cita fue peculiar, por decirlo así. Acepté ir con ella, y durante todo el trayecto no dejó de llorar, limpiándose las lágrimas y los mocos con la manga. Solo se calmó un poco cuando tomé su mano y le dije: «Tranquila, todo va a estar bien». Durante la cita, seguía llorando y disculpándose una y otra vez. Pero no me importó. La ayudé a limpiarse el rostro y me quedé con ella todo el tiempo. Desde ese día, Emma comenzó a buscarme todos los días. Aunque seguía siendo tímida, no dejaba de hablarme, siempre me traía comida, se ofrecía a ayudarme en el trabajo, y cuando creía que había hecho algo mal, se disculpaba con tanta intensidad que hasta se ponía al borde de las lágrimas. Sé lo que deben estar pensando. Y no soy tonto. Obviamente noté que Emma era una chica con muchos problemas. Pero a pesar de todo, yo ya sentía algo muy fuerte por ella. No estaba dispuesto a dejarla ir. Mientras más nos conocíamos, más me daba cuenta de que Emma era una persona rota, con muchos traumas encima. Cada vez que tenía una crisis o se ponía a llorar, me pedía perdón diciendo que no sabía cómo tratarme. Yo no la presionaba. Solo la abrazaba y le decía: «Todo va a estar bien». No fue hasta 3 meses después que me pidió que la acompañara a conocer a alguien. Yo pensé que sería algún familiar, que quería formalizar nuestra relación. Pero cuando me dijo que quería presentarme a su terapeuta, me descolocó por completo. Hasta ese momento,
Emma nunca me había hablado de su familia. Pero cuando vi cómo hablaba de su terapeuta, supe que había una conexión fuerte ahí. Cuando llegamos al consultorio, me sorprendió lo tranquila que estaba, incluso fue corriendo a abrazarla y le dijo mamá. Me quedé desconcertado. Pensé que realmente era su madre, así que intenté acercarme para saludarla, pero la terapeuta me miró con una expresión seria, tan seria que me quedé quieto en mi lugar. Luego de un rato, le pidió a Emma que saliera. Ella, entre lágrimas, me miró y le preguntó a su terapeuta. ¿Todo va a estar bien? Charlotte solo asintió con la cabeza. Cuando finalmente quedamos solos, la terapeuta se presentó como Charlotte. Me pidió disculpas por su expresión cuando llegamos, y me dijo que solo quería asegurarse de que yo fuera un buen muchacho. Luego aclaró algo que me dejó frío. No soy la madre de Emma. Soy su benefactora. Pero ella me considera su mamá, y yo la considero mi hija. Le pregunté a qué se refería con benefactora, y Charlotte suspiró antes de responder. Emma creció en un hogar violento. Sufrió todo tipo de maltratos físicos y emocionales. Hace poco más de 4 años llegó a mí, gracias a un conocido. Y debajo de todo ese dolor y esas crisis, hay una chica con un corazón inmenso. Luego me pidió algo que nunca olvidaré. Sé que no soy nadie para pedirte esto, pero me gustaría que te hicieras responsable de Emma. Esa petición me dejó en shock. ¿Responsable? ¿Así tan rápido? Le pregunté por qué confiaba tanto en mí, y ella me respondió con una sonrisa. Llámalo intuición. Antes de ser terapeuta, fui psicóloga durante muchos años. Sé leer a la gente solo por cómo habla, cómo se mueve. Con solo verte, supe que eres un chico de valores. Apostaría que eres hijo único, y que tus padres te colmaron de cariño. Nunca te malcriaron, pero tampoco te faltó amor. Me sorprendió lo certera que fue, pero seguía sin entender por qué me confiaba tanto a Emma. Y ella, con voz suave, concluyó. Es por Emma. Porque, a pesar de sus problemas, no te fuiste. Te quedaste. La apoyaste. Y lo más importante, porque tú la hiciste cambiar. Cuando conocí a Emma, era un desastre. No creerías que es la misma persona si la hubieras visto entonces. Pero contigo está floreciendo. Después de trabajar con Emma por casi 2 años, finalmente empezó a cambiar. Aunque los cambios eran pequeños, para ella significaban mucho. Logró entrar a la universidad, como tanto había soñado. Aún con todos sus temores, se esforzaba, no por ella, sino por mí. Quería que yo estuviera orgulloso. Yo le decía que no tenía que complacerme, que solo quería que fuera feliz, pero ella igual seguía haciéndolo. Pero cuando te conoció a ti, Matthew, cambió aún más. Desde que la conocí, Emma no podía dormir sola. Siempre dormía conmigo, y con la luz encendida. Pero cuando tú entraste a su vida, decidió irse a dormir a otra habitación. Sola. Y por primera vez, con la luz apagada. Tal vez para muchos eso no parezca gran cosa. Pero créeme, para alguien que ha trabajado con personas como Emma, eso es un paso enorme. Aunque algunas noches la escuchaba sollozar del miedo, ella no se rendía. ¿Sabes por qué? Cuando le pregunté, me dijo que lo hacía por ti. Quería demostrarte que era fuerte. No a mí, no a ella misma, sino a ti. Y cuando escuché eso, recordé algo que me dijo Emma en nuestra primera cita. En medio de sus lágrimas, me dijo con una sonrisa torpe. Yo ya me sé dormir sola. Charlotte continuó. Puede que no lo sepas, pero has tenido un gran impacto en la vida de Emma. Has logrado que muestre más entusiasmo, más motivación, incluso más que conmigo. Es posible que contigo se atreva a hablar de cosas que ni a mí ha sido capaz de contarme. No te pido que te la lleves, solo te pido que estés ahí para ella. Puedo ver que lo que tú sientes por Emma es lo mismo que ella siente por ti. Luego, con una mirada firme, me dijo. Escúchame. Aunque no lo parezca, tengo 72 años. Me quedé observándola fijamente, porque realmente no los aparentaba. Entonces, ella sonrió y dijo con tono tajante. Aún no me voy a morir, por si te lo estás preguntando.
Lo que intento decir es que cuando te pido que te hagas responsable de Emma, no es porque esté a punto de partir. Es porque no quiero que ella vuelva a estar sola. Toda mi vida trabajé con un propósito, tener un retiro digno, vivir mis últimos años en paz. Incluso ya pagué un asilo que se encargará de mí cuando llegue el momento. Y aunque Emma llegó a mi vida de forma inesperada, ese sigue siendo mi deseo. No quiero ser una carga para nadie. Mucho menos para ella. Quiero que disfrute su vida, su juventud, sin preocuparse por mí. Se detuvo un momento, me miró a los ojos y concluyó. No te pido que te quedes con ella para siempre. Solo te pido que la ayudes a vivir un poco más. Y antes de terminar, dijo con un suspiro. Sé que no nos debes nada y que tal vez soy arrogante al pedirte esto. Así que, por favor, discúlpame si sueno presuntuosa. Me quedé mirándola un instante, sintiendo un nudo en la garganta. Y le respondí. Cuando conocí a Emma, no esperaba nada de esto. Pero ahora lo tengo claro, mi vida jamás estará completa sin ella. Charlotte sonrió de oreja a oreja. Y con una risa suave, dijo. Gracias. Has hecho muy feliz a esta anciana. Ahora sí, ya me puedo morir en paz. Los dos soltamos una carcajada. En ese momento, Emma entró a la habitación. Había estado llorando. Se acercó a mí con una expresión vulnerable y me preguntó. Entonces, ¿no me vas a dejar? La abracé con fuerza y le dije. Nunca podría. Aprovechando que Charlotte estaba presente, la miré a los ojos y le pregunté. Emma, ¿quieres ser mi novia? Entre lágrimas, Emma respondió que sí. Y mientras la abrazaba, Charlotte murmuró en voz baja. Por favor, cuídala. Así fue como oficialmente empezó mi relación con Emma. Y si tienen dudas, nuestra relación era como cualquier otra. Aunque, a veces, se sentía como enseñarle a alguien desde cero cómo vivir en sociedad. Emma no daba problemas. Era muy respetuosa y educada, pero aún tenía dificultades para socializar. Si se preguntan si en la empresa sabían de su condición, la respuesta es sí. ¿Y por qué, a pesar de todo, podía trabajar allí? Porque gracias a ciertas reformas gubernamentales, se impulsaron programas para ayudar a personas como Emma a integrarse en el entorno laboral y social. Así pasaron 2 años en los que mi relación con Emma fue excelente. Y no solo eso, con el tiempo, su condición fue mejorando notablemente. Pero como en toda historia, la calma no dura para siempre. Un día, nos llamaron a Emma y a mí para darnos una noticia que nos dejó devastados: Charlotte había fallecido. Sobran las palabras para explicar lo mucho que nos dolió. Lo más doloroso fue enterarnos de la causa de su muerte. Charlotte había estado luchando contra el cáncer de pulmón durante más de 5 años. Jamás nos dijo nada. Tal vez por no preocuparnos, o por proteger a Emma. Como Emma estaba destrozada, fui yo quien se encargó de todo: el entierro, el funeral, todo. Charlotte nunca se casó, no tuvo hijos, y era hija única. Al final, nosotros éramos su única familia. Días después, al leer su testamento, descubrimos que le había dejado todo a Emma: 2 casas y todos sus ahorros, más de $900,000. Entre sus pertenencias, había una carta. Una carta que decía: Hija, por favor, perdóname por haber sido tan cobarde y no haberte dicho que tenía cáncer. No quería que me vieras morir poco a poco. No hubiera soportado ver cómo tu sonrisa se apagaba junto con mi vida. Sé que fue egoísta, pero este final es el que me merezco. No me arrepiento de cómo viví, solo me arrepiento de no haber tenido más tiempo contigo. No estés triste, hija mía. Ahora tienes a alguien que daría todo por ti. Por favor, cuídate, sé feliz, y dile a Matthew que si alguna vez te lastima, voy a venir a jalarle los pies todas las noches. Al terminar de leer la carta, Emma y yo nos abrazamos, llorando como niños. Aunque solo conocí a Charlotte por 2 años, se convirtió en alguien muy importante para mí. Y aunque pensé que Emma caería en una depresión profunda, 2 semanas después, me sorprendió verla transformada. Cuando le pregunté si estaba bien, me dijo: Claro que estoy triste, pero no voy a pasar mi vida lamentándome.
Eso sería tirar por la borda todo lo que mamá hizo por mí. Esa nueva energía que Emma transmitía era diferente. Ya no era la chica temerosa y retraída de antes. Ahora se le veía más fuerte, más decidida. Incluso pidió un traslado de planta. Cuando le pregunté por qué lo hacía, me respondió: quiero demostrar que puedo valerme por mí misma. Sé que a veces pongo toda la carga en ti y espero que lo resuelvas todo. Y eso no es justo. A partir de ahora, quiero convertirme en una mujer en la que tú también puedas apoyarte. Quiero que caminemos juntos, como iguales. No uno arrastrando al otro. Desde ese momento, Emma cambió. Y la versión de ella que conocí al principio, quedó muy atrás. Sé que me he alargado mucho con esta historia. Pero necesitaba contarla. Después de estar casi una hora llorando, Emma finalmente se calmó. Cuando sentí que por fin se relajaba, le dije: sé que nunca te he presionado para que me cuentes cosas de tu pasado, y nunca lo haré, pero ahora realmente necesito saber qué fue lo que pasó entre tú y mi papá. Emma, aguantando un leve sollozo, respondió: muy bien, te lo contaré todo. Cuando intenté decirle que no necesitaba contarme toda su vida, me detuvo y dijo que había llegado el momento de que yo supiera todo. Como ya sabes, crecí en un hogar roto, pero esa no es toda la verdad. Desde que nací hasta que mi mamá falleció, fui una niña feliz, pero también muy ingenua. Todo cambió cuando ella murió. Yo tenía 11 años cuando mi vida se convirtió en una pesadilla. Mi mamá siempre estuvo enferma, con una tos que nunca se le quitaba. Nunca supe de qué murió exactamente, solo sé que una mañana, ya no despertó. Vivíamos con mi tío Trevor, que era mucho mayor que ella. Según lo poco que sé, mi mamá se escapó con su novio a los 17, pero él la abandonó cuando supo que estaba embarazada. Sin ayuda, intentó volver con sus padres, pero no la aceptaron. Así que estuvo de un lugar a otro sobreviviendo como pudo. A los 8 años, por alguna razón, logramos volver a la casa de mis abuelos, ya fallecidos. Para ese entonces, mi mamá ya no podía levantarse de la cama. A pesar de todo, siempre me demostró amor. Dormíamos juntas, hasta el día que no despertó. Lo extraño fue que, justo después de su fallecimiento, mi tío empezó a mostrarse más cariñoso conmigo. Antes apenas me hablaba, pero de un momento a otro me dedicaba tiempo, me compraba cosas, incluso parecía preocuparse por mí. Con el tiempo, su comportamiento se volvió confuso. Me pedía que me sentara sobre sus piernas mientras comíamos. En ese momento no entendía nada, solo pensaba que él intentaba llenar el vacío que había dejado mi madre. Pero todo cambió cuando cumplí 12 años. Ese día me dijo que, a partir de entonces, dormiría con él. Yo, me sentí feliz. Dormía sola desde que mamá murió. No tenía idea de lo que iba a pasar. Esa noche, algo sucedió. Algo que no entendí en su totalidad, pero sabía que no estaba bien. Fue doloroso. Al terminar, me dijo algo que aún hoy me atormenta: espero que tú, al ser más fuerte que tu madre, sí puedas darme hijos. En ese momento no entendí, pero después recordé cómo mi mamá muchas veces le pedía hablar en privado con él. Ahí comprendí lo que realmente había ocurrido en mi casa desde mucho antes. Desde entonces, mi vida cambió por completo. Me decía que, si quería seguir viviendo bajo su techo, tenía que portarme bien. Y si no lo hacía, perdía los privilegios, o peor. Comenzó a tratarme mal, a castigarme por cualquier cosa. Si algo no le gustaba, descargaba su ira conmigo, sin explicaciones. Me gritaba, me empujaba, me dejaba sin comida o encerrada durante horas. Tuve que empezar a cocinar, limpiar, hacer todo en la casa. Y si no lo hacía exactamente como quería, me castigaba. Poco a poco, me fui dando cuenta de que no tenía libertad para nada. Y con el tiempo, lo acepté. Me había convencido de que así era la vida. Cuando cumplí 13 años, su obsesión creció. Y aunque parezca increíble, seguía mandándome a la escuela como si todo fuera normal. Un día, con mucha cautela, le pregunté a Emma si había quedado embarazada. Ella, con un llanto contenido, me respondió: 2 veces, la primera a los 14 y la segunda a los 16.
¿Y qué pasó? Le pregunté con el corazón encogido. Los perdí, dijo entre lágrimas. Ambos. Emma continuó llorando más fuerte. A pesar de que sabía que estaba esperando, no cambió su actitud. No dejaba de tratarme mal. Eso provocó que los perdiera. Como no podía llevarme a un hospital sin levantar sospechas, me llevó a una clínica clandestina donde casi pierdo la vida. Y cuando regresábamos a casa, en lugar de preocuparse, se desquitaba conmigo. Me gritaba que era débil, igual que mi madre. ¿Por qué nunca lo denunciaste? Pregunté. Porque me tenía completamente dominada, respondió. No sabía que podía hacer algo distinto. No me imaginaba desobedecerlo, mucho menos pedir ayuda. Todo lo que sabía de la vida lo había aprendido de él. Con el tiempo, todo se volvió rutina. Parecía que yo era su pareja. Dormía con él, comía con él, me bañaba con él. Me obligaba a usar ropa de señora, incluso para ir a clases. Me sentía como su esposa, pero no tenía ni voz ni voto. Cuando faltaban unos meses para cumplir 18 años, me dijo que nos casaríamos. Y yo, acepté. No porque quisiera, sino porque no conocía otra vida. No sabía que había otra opción. Pero una semana antes de mi cumpleaños, falleció. Tal como mi madre, se fue a dormir y no despertó. Dijeron que fue un infarto. El funeral lo organizó un amigo suyo, alguien que sabía todo lo que pasaba, pero nunca hizo nada. ¿Te sentiste aliviada? Pregunté. Emma negó con la cabeza. No, me sentí más perdida que nunca. Mi vida entera giraba en torno a él. No sabía cómo sobrevivir sin que alguien me dijera qué hacer. Poco a poco se acabó el poco dinero que dejó. No tenía comida, no tenía servicios. Lloraba todas las noches porque no sabía qué iba a hacer al día siguiente. ¿Cómo saliste de ahí? Pregunté, impresionado. Una vecina, que era de las pocas que me hablaban, se dio cuenta de mi situación. Me ofreció ayuda, pero no de la manera que imaginé. Emma bajó la mirada. Ella tampoco había tenido una buena vida. Se dedicaba a acompañar a hombres por dinero. Me dijo que no podía ayudarme económicamente, pero que si quería, podía acompañarla a trabajar. No era mucho, pero alcanzaba para comer. La primera vez que fui con ella, estaba aterrada. Temblaba. No sabía lo que estaba haciendo ni qué esperar. Y después de que todo terminó, me senté, lo miré y le pregunté si quería casarse conmigo. Sé que suena como una locura, pero en ese momento estaba desesperada. Le pedí a ese hombre que se casara conmigo. Le dije que yo limpiaría su casa, le cocinaría, que haría todo lo que él quisiera. Pero, la forma en que lo dije fue tan brusca y desesperada que terminó asustándolo. El hombre salió corriendo sin mirar atrás. Después de eso, estuve con 2 hombres más. Les ofrecí lo mismo, pero ambos me rechazaron. Y en poco tiempo, se corrió la voz de cómo era yo. Ningún hombre quiso acercarse. Pasé semanas sin comer bien. Mi vecina seguía ayudándome, pero no podía hacer mucho. Ya estaba delgada, pero llegué a perder más de 12 kilos. Aún así, seguía saliendo a buscar trabajo, aunque nadie se fijaba en mí. Era como si me hubiera vuelto invisible. Hasta que una noche, vi que un hombre me miraba. Ese hombre, era tu papá. Después de observarme por un momento, se dio la vuelta para irse. Antes de que lo hiciera, corrí hacia él y le supliqué. Le dije que no cobraba mucho, que solo necesitaba dinero para un plato de comida. Tu papá no dijo nada al principio. Solo se me quedó viendo. En ese momento, mi aspecto era terrible. Tenía el rostro marcado, ropa gastada y un tic nervioso que ya no podía controlar. Por un momento pensé que me ignoraría y se iría. Pero después de unos segundos, aceptó. Fuimos a mi casa, y cuando todo terminó, hice lo que ya era costumbre para mí, le pedí que se casara conmigo. Pero esta vez me arrodillé. Le supliqué de verdad. Le dije que haría cualquier cosa, que tenía miedo, que tenía hambre, que solo quería sentirme a salvo por primera vez en mi vida. Cuando se levantó, pensé que me dejaría sola como los demás.
Pero en cambio, se acercó a mí, me abrazó, y me dijo con una calidez que nunca había sentido: parece que has tenido una vida muy dura, pero ya no estás sola. Todo va a estar bien. En ese momento, rompí a llorar. Era la primera vez en muchos años que alguien me hablaba así. Que alguien me trataba como un ser humano. Después de un rato, me pidió que recogiera algunas cosas. Me dijo que me iría con él. Yo, me sentí feliz. Pensé que me había aceptado como su esposa. Que por fin alguien me elegiría. Pero no me llevó donde creía, me llevó con Charlotte. Ese fue el momento en que la conocí por primera vez. Cuando me di cuenta de que me iba a dejar con ella, me llené de miedo. Entré en pánico. Lloré. Le dije que yo no quería vivir con una mujer, que quería casarme con un hombre. Charlotte no pudo evitar soltar una carcajada. Y tu papá se acercó, me tomó de los hombros y me dijo: tú no necesitas un esposo. Necesitas ayuda. Charlotte te va a cuidar, así que no tengas miedo. Hablaron un momento a solas, y luego él se fue. Así comenzó mi vida junto a Charlotte. Durante las primeras semanas, tu papá venía a verme de vez en cuando. Pero con el tiempo, dejó de venir. Yo al principio no confiaba en Charlotte. Tenía una mirada muy dura, un carácter fuerte, pero poco a poco, logró ganarse mi corazón. Charlotte me trató como a una hija. Nunca me juzgó, nunca me obligó a contarle nada. Me dejaba dormir con la luz encendida. Me cuidaba sin pedir nada a cambio. Ella fue el verdadero inicio de mi nueva vida. Me llevó al médico, me compraba lo que necesitaba, cocinaba para mí, incluso me inscribió en la universidad. Pero como yo aún tenía mucho miedo, hizo todos los arreglos para que pudiera estudiar desde casa. Contrató maestros que venían a enseñarme. Me ayudó a empezar de nuevo. Yo pensaba que esa sería mi vida para siempre, hasta que te conocí. La primera vez que te vi, sentí algo tan hermoso, y tan doloroso, como si todo lo que había vivido tuviera sentido al llegar a ti. Un día, llorando, le confesé a Charlotte lo que sentía por ti. Ella solo sonrió y me dijo: ay, hija, estás enamorada. Desde entonces, no podía evitar llorar cada vez que te veía. Quería estar contigo, pero tenía miedo. Cuando le pregunté qué debía hacer, Charlotte me animó a invitarte a salir. Me dijo que lo peor que podía pasar era que me rechazaras. Pero no lo hiciste. Al contrario, me aceptaste tal y como era. Y desde entonces, mi vida cambió otra vez, para mejor. Sé que tal vez estés molesto, que te duela que no te haya contado esto antes. Pero, me había prometido a mí misma no volver a recordar ese pasado. Pero cuando reconocí a tu papá, no supe qué hacer. Porque, al igual que Charlotte, yo lo considero mi salvador. Sentí tantas ganas de abrazarlo y agradecerle por lo que hizo por mí. Pero después, me di cuenta de lo que había pasado entre nosotros, y de que él era tu padre. Y me llené de miedo. Pensé que, si te lo contaba, me odiarías. Pensé que, después de todo lo que hemos vivido juntos, me dejarías. Después de que Emma terminó de hablar, la tomé del rostro, que estaba empapado en lágrimas, y le dije: no me molesta que no me lo hayas contado antes. Como tú dices, no hace falta seguir recordándolo. Aunque esta noticia me sacudió, quiero que sepas algo: yo nunca te voy a abandonar, porque te amo. Emma, para mí eres una de las mujeres más fuertes y valientes que he conocido. Así que desde ahora, no tengas miedo de confiar en mí. Dime solo lo que tú quieras compartir, y sea lo que sea, lo enfrentaremos juntos. Después de decirle eso, nos abrazamos, y lloramos juntos por un buen rato. Luego Emma me preguntó qué pasaría ahora con mis padres. Le dije que no se preocupara, que todo se resolvería a su debido tiempo. Esa noche, intentamos dormir. A la mañana siguiente, mientras íbamos camino a casa de mis padres, yo intentaba calmar los nervios de Emma. Pero mientras trataba de tranquilizarla, una inquietud crecía dentro de mí. Era el hecho de saber que mi papá le había sido infiel a mi mamá. Algo que jamás habría imaginado, y que no lograba justificar. Déjenme contarles un poco más de mis padres. Ambos tienen 59 años. Mi mamá es dentista y mi papá es ingeniero petroquímico.
Por su trabajo, él siempre estuvo ausente largas temporadas, ya que trabajaba en plataformas en alta mar. Se casaron jóvenes, pero me tuvieron ya después de los 30. Ahora llevan casi 40 años juntos. Y durante mi infancia, me dieron todo el cariño que un niño puede recibir. No solo a mí, entre ellos también se demostraban mucho afecto. Sobre todo, era mi mamá quien más amor le mostraba a mi papá. Por eso me costaba tanto entender por qué él habría sido capaz de traicionarla. Sé que les dije que Emma nunca había tenido contacto con mi papá, y es cierto. Pero la verdad es que mis padres no supieron que yo estaba con Emma hasta que ya llevábamos 3 años de relación. Antes de eso, solo sabían que salía con alguien. Y no fue sino hasta casi el 4.º año que presenté formalmente a Emma, o más bien, solo a mi madre, ya que mi papá rara vez estaba en casa. ¿Y por qué Emma no reconoció a mi papá antes? Pues una vez le mostré una foto de mis padres, pero en esa imagen él tenía barba larga, el cabello crecido y parcialmente canoso. Muy distinto al hombre que ella conoció casi una década atrás. Cuando llegamos a casa, noté lo nerviosa que estaba Emma. Le dije que si prefería, podía quedarse afuera, pero ella no quiso. Me miró con firmeza y dijo, vamos a enfrentarlo juntos. Al entrar, mis padres ya nos esperaban en el comedor. Sus rostros se veían serios y agotados. Mi papá habló primero, con voz suave. Veo que pudieron arreglar las cosas. Yo asentí. Luego él continuó. Sé que tienes muchas preguntas sobre lo que hice, pero antes de eso, tu madre quiere decirte algo. Volteé a ver a mi mamá. Su rostro se veía devastado. Hijo, sé que estás confundido. Y sé que te duele. Pero quiero que sepas que no toda la culpa recae en tu papá. Yo también tengo responsabilidad en lo que pasó. Como ya sabes, decidimos tenerte después de los 30, porque así lo planeamos. Pero cuando naciste, algo cambió en mí. Antes de eso, tu papá y yo teníamos una relación muy activa, pero desde que llegaste al mundo, mi deseo disminuyó radicalmente. Sabía que eso afectaba a tu papá, pero no lo prioricé. Me enfoqué únicamente en ti. Y las cosas empeoraron cuando entré en la menopausia. A partir de ahí, ya no tenía ningún interés en esa parte de nuestra vida. Aun cuando él me pidió que buscáramos ayuda, yo me negué. Le dije que quizás esa etapa ya había terminado para mí, sin pensar en lo que él sentía. No es una excusa. Pero cuando tu padre conoció a Emma, llevábamos 4 años sin intimidad, y si soy honesta, él había soportado casi 20 años de insatisfacción emocional y física. No lo justifico, solo quiero que lo entiendas. Entonces, mi mamá volteó a ver a Emma, con lágrimas en los ojos. Emma, hija, sé que no tengo el derecho de pedirte perdón. Fui una mujer ingrata, te culpé de todo sin saber nada. Te dije cosas terribles, solo porque no podía aceptar mi propia responsabilidad. Si quieres desquitarte, hazlo. No me voy a defender. Me merezco cada reproche. Emma se levantó, la miró en silencio, y la abrazó. No tienes nada que disculpar, le dijo. Tú no sabías. Solo estabas defendiendo al hombre que amabas. Ambas se quedaron abrazadas por un largo rato, llorando juntas. Fue entonces cuando mi papá habló, con un tono que no le había escuchado nunca. Dijo, no sé por dónde empezar. Sé que te fallé. Y sé que lo que hice dejó una herida que nunca sabré si podré sanar. Luego miró a Emma, y le dijo. Emma, perdóname. Perdóname por ser un cobarde. Por haber aprovechado tu vulnerabilidad cuando solo me pediste un plato de comida, y yo acepté condiciones que nunca debía aceptar. Emma intentó responder, pero mi papá levantó la mano con suavidad y continuó. No tienes que decir nada. Yo cargué con esa culpa por años. Y hoy por fin, estoy empezando a entender el daño que causé. Solo quería pedirte perdón desde lo más profundo de mi corazón. Mi papá, con la voz quebrada y lágrimas cayendo, dijo. Te juzgué demasiado rápido. Pero no soy solo yo, siempre que vemos a alguien en una situación como la tuya, tendemos a culpar sus decisiones. Pero nunca nos detenemos a pensar en qué fue lo que realmente llevó a esa persona a ese lugar. Cuando te arrodillaste pidiéndome ayuda,
por fin entendí el daño que te había hecho. Me sentí una porquería de persona, y por eso te llevé con Charlotte. Porque aunque quería ayudarte, sentía que ya te había lastimado demasiado. Y cuando Charlotte me contó un poco de tu pasado, me avergoncé de mí mismo. Tanto que no tuve el valor para buscarte. Cuando supe que Charlotte había fallecido, tampoco pude acercarme a ti. Después escuché que estabas con alguien más, y quise pensar que estabas bien. Sé que fui un cobarde, que no merezco tu perdón, pero te lo pido de corazón. Después de un silencio cargado de emoción, Emma habló con lágrimas en los ojos. Tal vez usted cree que me hizo daño, pero yo no lo veo así. Para mí, usted y la señora Charlotte son mis salvadores. Ustedes me sacaron de ese infierno en el que vivía. Aunque fue Charlotte quien me puso en el camino de la sanación, yo no considero a usted la piedra angular de mi rescate. Sin usted, no sé dónde estaría ahora, tal vez ni siquiera estuviera viva. Yo era una basura, un desecho. Ustedes no tenían por qué ayudarme, pero aún así lo hicieron. Por eso, por favor, no se sienta mal ni culpable. Emma lo dijo mientras lloraba desconsoladamente. Luego se acercó a mi papá, lo abrazó fuerte y le agradeció entre sollozos. Mi papá rompió en llanto también, y no solo él, mi mamá, Emma y yo estábamos llorando juntos. Después de ese día, nuestra dinámica familiar cambió por completo. Todos estábamos en un terreno desconocido, pero coincidimos en una cosa: necesitábamos ayuda profesional. Así que, ya sea en terapia familiar, individual o de pareja, empezamos a trabajar en nosotros. Emma y yo nos inscribimos en terapia de pareja, y con suerte, toda esta situación no le afectó más de lo esperado. Hoy se ve fuerte y llena de vida. Mis padres también comenzaron terapia juntos, intentando sanar heridas que tenían años abiertas. Me tomó tiempo, pero logré hacer las paces con mi papá. Quizás piensen que esto no me correspondía a mí, que no debía sentirme así, pero lo hice. Después de reconciliarnos, nuestra relación es mejor que nunca. Por otro lado, Emma se lleva increíble con mis padres, y hasta empezó a llamarles padre y madre. Ellos, a su vez, la llaman hija. Y para cerrar con una alegría más, hace poco nos enteramos de que Emma está embarazada. La felicidad en nuestra familia es inmensa. Sé que quizá este relato termine inconcluso, porque nuestra historia de vida sigue escribiéndose. Pero por ahora, eso es todo. Bendiciones. Hasta aquí el video. Si te gustó regálame un like y una suscripción, me ayudarías mucho.